después partimos, parece. Sí, muy buenas tardes, amigas y amigos, sean todos muy bienvenidos. Ahora sí, Villa Alemana, el semanario. Bueno, esta tarde, nuevamente con invitados muy especiales, Juan Pablo Glasinovic, un analista internacional de dilatada trayectoria y con mucho conocimiento respecto a la realidad peruana. Él nos contará un poco por qué a continuación. Y Mason Taylor, que es analista internacional también y comunicador. Con Pablo, y por supuesto cada semana con Pablo Emdi, nuestro dirigente vecinal de Villa Alemana. Juan Pablo, ¿cuál es tu visión general? Porque vamos a comenzar por un tema justamente de la realidad peruana, la elección, pero partamos con una visión general respecto a en qué terreno se encontró esta elección, qué pasaba en relación a, por ejemplo, el sistema de partidos, la realidad social, un diagnóstico general para que la gente vaya entendiendo y quizás haciendo comparaciones respecto a la realidad peruana y la nuestra, ¿no? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí compartiendo con ustedes, siempre en esta de acercar la realidad internacional a la gente, así que feliz. Bueno, mira, el tema, así para tratar de decirlo en términos genéricos y sencillo, la política peruana se ha caracterizado en el periodo post-Fujimori, o sea, recordemos que Alberto Fujimori gobernó entre 1990 y el año 2000. Y durante su gobierno, que empezó con una elección democrática y terminó como dictador, durante su gobierno, bueno, él obviamente emprendió tratar de debilitar a los partidos políticos, y los partidos políticos en general en Perú quedaron bastante debilitados, no solamente por la acción de Fujimori, sino que también por un proceso, digamos, de falta de credibilidad, etc. Y lo que ha pasado desde entonces, en todas las elecciones, si ustedes revisan para atrás todas las elecciones, o casi todas, digamos, la verdad han llegado a segunda vuelta con una definición muy estrecha, con un sistema de partido crecientemente debilitado, con poca credibilidad, en que los partidos, no es la lógica de que un partido emane un candidato, sino que los candidatos han fundado sus partidos que se han constituido motores, plataformas para poder, digamos, acceder al poder, y por lo tanto, así como se crea un partido, se disuelve, cambia de nombre. Entonces hemos visto todo eso en todos estos 20 años, digamos, desde que se fue Fujimori. Perú adoptó un modelo económico que, digamos, lo tomó muy parecido al modelo chileno, atrayendo la inversión extranjera, abriendo el comercio, y la verdad es que en términos macro genéricos, como al igual que pasó en Chile, le trajo, digamos, gran prosperidad, pero lo que fue pasando es que, bueno, el Estado peruano, Perú tiene una informalidad muy alta. La economía peruana, 2/3 de la economía peruana en el fondo no figura en ninguna parte, o sea, no hay estadística, porque gente que vive fuera del sistema no paga impuestos, bueno, es un tema que viene de mucho tiempo, o sea, no es algo de ahora. Entonces, bueno, este progreso también que se fue dando durante estos años se concentró en Lima, se concentró en las grandes ciudades, pero no bajó tanto a las zonas rurales, a la zona de la sierra, a la zona de la selva. Y eso, junto con, como decía, la alta informalidad también es, la contracara de eso es una ausencia de Estado, digamos, un Estado débil. Y bueno, sobrevino la pandemia, y la pandemia lo que ha hecho en todos nuestros países es profundizar y dejar al desnudo las grandes carencias que había, digamos. Entonces, bueno, obviamente en Perú el tema sanitario ha sido muy duro, ha muerto mucha gente, y ahí la gente se empezó a dar cuenta que, bueno, en el fondo estaban solos, y esto obviamente repercutió en por quién votaron, digamos, por qué la opción de Pedro Castillo tuvo los votos, y también había acumulado un hartazgo de las distintas partidos, caras que venían postulando. Entonces, esto al final, la gente como que vio una cara nueva, alguien que prometía de alguna manera reparar todas estas injusticias que en algunos casos venían de siglos, toda esta gente, pensarte que en la sierra, en lugares como Puno, Juliaca, no sé, Castillo se coma hasta el 80% de los votos, o sea, para hacerse una... entonces,
Bueno, en el fondo el resultado es hartazgo con la política tradicional, con esta divisionismo permanente de los partidos, también con la corrupción. El tener un sistema de partidos débiles y institucionalidad débil implica que, bueno, hay menos controles, la gente se aprovecha, entonces la gente también veía que siempre se estaba abusando. Bueno, esto quedó todo exacerbado por la pandemia. Y bueno, pasó eso y estamos en esta en que ganó, digamos, Castillo por 40 y tantos mil votos, pero bueno, está todavía en su revisión por la justicia electoral, y su definición oficial, digamos, en los próximos días, no sé. Ahí hay un punto de interrogación de lo que podría pasar, pero bueno, por número de votos ganó Castillo y está esto revisándose las actas que han sido impugnadas. Sí, está, Bueno, de está hecho, muy de sí, modo sí. decir virtual presidente electo. De hecho, se están impugnando actas equivalentes a cerca de 200.000 votos, lo cual evidentemente podría marcar un vuelco, pero también podría marcar la sospecha respecto a los intereses que están detrás y cómo podría, de alguna manera, darse vuelta un resultado que puede ser, desde mi punto de vista, bastante radical, una respuesta bastante radical, contraelitaria, podría decirse, pero un poco o bastante contraria a la estabilidad que requiere un país que ha sufrido tanto, pero de todas maneras todo puede cambiar, como bien dice Juan Pablo. Mason, ¿tú qué opinas respecto a este contexto que justamente nos sorprende o sea, no sorprende de la perspectiva de cómo se ha vuelto tan líquida la política en muchos países, y además nos sorprende tampoco desde el punto de vista de la poca institucionalidad? Podríamos decir que hay partidos sin políticos y políticos sin partidos. ¿Qué piensas tú, Mason, respecto a esto? Sí, sí, muchas gracias. Sí, el escenario está bastante complejo, como bien menciona Juan Pablo. Bueno, con, especialmente sobre la inestabilidad de Perú. Si no me equivoco, son 5 exmandatarios en los últimos 4 años. Y de aquellos son 8 exmandatarios que están por debajo de investigación por corrupción. Y la falta de confianza del pueblo es algo muy endémico en la región. Hay una encuesta del año 2016 que pone la pregunta, ¿cuánto, como a ciudadano, cuánto tú confías en el prójimo, en tu coetario, por decirlo así? Y Perú consistentemente está en un 10% de respuesta positiva. Chile no está tan mejor en 20%, pero por lo menos es el doble. Es decir, la institucionalidad es muy débil y esto ha repercutido mucho en los últimos años, aunque sí están las nuevas tendencias anticorrupción. Me parecen bastante interesantes. Habrá que ver si eso al final puede generar más confianza, porque de verdad parece que esto está pidiendo el pueblo. También eso de la inestabilidad que mencionó, del empleo informal, un problema bastante grave, que parece que el plan bicentenario que propone el presidente electo virtual Castillo, para darle más título a propiedad privada e incorporar más a la gente en el sistema más formal. Esperemos ver si eso tiene alguna repercusión. Y finalmente sobre la pandemia, sí, bastante difícil la situación de Perú. Yo vi la estadística ayer que Chile se espera que va a alcanzar el 80% vacunado en 80 días más o menos, y para Perú, para alcanzar esa misma tasa de 80% se espera 800 días. O sea, sí, es bastante difícil la situación y tienen el desafío por adelante en este momento. Sí. Pablo Embry, tú Es viéndolo tremendo. desde tu perspectiva, desde acá, digamos, de tu experiencia como dirigente vecinal, como un ciudadano que mira lo que está sucediendo allá en Perú, ¿qué ves? ¿Qué es lo que percibes, digamos, de esta situación? Mira, lo que yo percibo es de que esto es un tema endémico que está afectando a nuestro sector así, y la verdad que
un poco complicado, así en sentido, porque muchas cosas que suceden en Perú también nos afectan a nosotros, ¿ya? Y preocupante en el sentido de cuál va a ser la política que vaya a tener Pedro Castillo, ya que si bien es cierto, tengo entendido de que él tiene una, no sé si estoy equivocado, pero él tiene un pensamiento muy estatizante y creo yo que también vamos a ver cómo va a ser el comportamiento con las inversiones chilenas en Perú. Entonces, ¿de qué manera nos puede afectar o favorecer? No sé. Entonces, es un tema que hay que ir observándolo. Entonces, y eso creo yo que es una preocupación. Sí, Sí, yo quería, si me adelante. permite, o sea, Sí, por agregar supuesto. así como una reflexión, no solamente sobre Perú, sino que pensando lo que estamos viviendo en Chile, en otras partes, que claramente hay un anhelo, una ansia muy grande, digamos, de una parte muy significativa de las poblaciones que quiere mayor igualdad, que quiere mayores oportunidades, y que no es suficiente lo que se estaba haciendo. O sea, claramente no es suficiente. Una cosa es generar desarrollo y riqueza, pero otra es que esto llegue a más gente. Y ahí yo creo que en la región, en Latinoamérica en general, esa es como, yo creo que es como el gran llamado de atención a la clase política, al empresariado, a todos nos interpela eso, porque no es sostenible, no son sostenibles nuestros sistemas políticos con ese nivel, digamos, de desigualdad y de también de diferencia, digamos, de lo que uno y otro quieren, digamos. Hay un porcentaje altísimo que quiere una cosa y los otros que no, y eso no. Entonces, yo creo que ahí los signos, digamos, políticos, al final la gente en el fondo está votando por la persona que le promete o que le dice que le va a dar lo que cree que le corresponde. Y ahí entonces podrá ser de ultra izquierda, de ultra derecha, no sé, pero la gente, a alguien que le dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros le vamos a solucionar esta injusticia histórica, le vamos a dar más acceso a la propiedad, lo que sea, bueno, lo votan. Entonces yo creo que eso hay que, Soñado, eh, sí. claro, y yo creo que también si uno mira a Trump, también hay de eso también un poco. Toda esa gente que se dejó, se quedó como votada por la globalización, la cosa como de reequilibrar las cosas, de tener un poco justicia. Entonces, bueno, ahora, claro, eso no se traduce necesariamente en cosas buenas, en moderación, pero bueno, esas son las aguas en que estamos. Mm, Juan mm. Pablo, Pero sí, consulta, pero esto, tú recién mencionabas de que esto se ha profundizado más con el tema del COVID en Perú, ¿cierto? Pero en el caso de Chile, esta fragilidad eh, se vio mucho tiempo antes, estamos hablando desde el estallido social, que ahí prácticamente la población como que venía ya arrastrando estas exigencias sociales, ¿cómo se llama? Este emparejamiento de la cancha. Eh, en Perú, esto también viene desde atrás. Sí, no sé, esto viene, o sea, que estos son cosas que se remontan a la conquista, digamos, al periodo colonial, etcétera. Pero lo que pasa es que hay que pensar de que, como yo decía, más o menos 2/3 de la economía peruana es informal. ¿Qué quiere decir eso? Que esa gente que vive en esa economía no, como que tiene una vida paralela al Estado, al resto de, en el fondo ellos les da más o menos lo mismo históricamente, estoy simplificando lo que estoy diciendo, pero en el fondo el que está en el Palacio Pizarro, ellos no le va a cambiar, o sea, ellos tendrán su pequeño comercio, su cultivo, y pasa otro gobierno y sigue igual, entonces, por eso que, pero ahora cuando viene la pandemia, lo que sí, digamos, es que, claro, uno ve que de repente hay hospital para una zona, no para otra, las vacunas llegan a un lado, no a otro. Entonces ahí es donde, en esta situación de crisis profunda, que hay un problema de salud inmediato, no hay una respuesta igualitaria y acorde también a la crisis, pero no es Mm. porque no haya mala voluntad, sino que
no da la estructura del Estado, no están los recursos o están mal gestionados, etc. Y ahí la gente entonces, bueno, dice, pero ¿cómo? Si por lo menos si nosotros hay un Estado, nos tienen que ayudar, ¿no? Sí, Tengo la para hacer impresión, hincapié en... Sí, disculpe, Gerard, sí. no, es Pero que tengo la impresión sí. de que podríamos decir en Lima y alrededores, quizás las ciudades más grandes, todavía hay un cierto nivel de confianza en la globalización, en lo que se ha logrado con la apertura comercial de Perú, incluso casi espontáneamente, no tan racionalmente, en el sentido de que hay trabajo, aunque sea informal, y puedo salir adelante por mí mismo, me la puedo, y por eso mismo incluso entre la elección entre Keiko, que me parece, no sé, que es una persona cuestionable a lo menos, y por otro lado la visión marxista o neomarxista de Castillo, se inclinaron quizás en las ciudades más por Keiko. Y el campo, a su vez, tuvo una suerte de revancha. Ustedes, centralistas, nos han ignorado, entonces ahora escuchen el mensaje que les damos. No sé si estás de acuerdo, Juan Pablo. Sí, yo creo eso, pero Mason iba a decir algo, no le quiero restar la palabra, pero Sí. sí, estoy de acuerdo con él. Bueno, muy agradecido. No, era solo para decir que, bueno, puedo combinarlo un poquito. Si bien el Castillo, sí, en una entrevista al principio de este año fue bastante extremo en su estatismo, en las ideas de lo que es un monopolio y cómo castigar. Recientemente salió nombrado como su asesor económico, el Pedro Franque, que ha moderado bastante, pero lo ha ido apaciguando, pero parece que no del todo. Pero ese mismo asesor económico había salido ya en el año 2005 para responder a lo que había preguntado Pablo, sobre la ineficiencia del sistema de salud. Hay una gran deuda desde ya en ese tiempo, estaba hablando de la poca capacidad y la falta de infraestructura sólido ya desde el año 2005, y solamente desde entonces se empezó a revertir la tendencia de pobreza que tenían desde el año 80, o sea, desde, bueno, de los periodos anteriores. Así que gracias, Juan Pablo. No. Oye, y es muy pronto así la comparación que se está dando de la figura de Pedro Castillo con Evo Morales. O sea, yo creo que, a ver, Castillo lo que tiene es que fue un dirigente sindical, participó en una huelga de maestros importante, en el sentido que fue a nivel nacional y estuvo ahí en las negociaciones con el gobierno, pero no tiene otra experiencia. Y Evo Morales también tiene un mismo origen sindical, él fue dirigente de los cocaleros, digamos, durante mucho tiempo. Y cuando llegó a la presidencia no había tenido experiencia previa en el Estado. Entonces, ambos, yo creo que en ese sentido de carrera, comparten similitudes, y también representan al mundo del Perú profundo, de la Bolivia profunda, que no se ha sentido representado por en general, estos grupos elitistas que están o en las grandes ciudades o en la costa, en el caso de Perú. Así que sí, yo creo que comparten, habrá que ver qué pasa si se confirma el triunfo de Castillo, cómo se maneja. Bueno, indudablemente que Morales es un gran político, o sea, una persona que sabía maniobrar muy bien. No sabemos eso porque estuvo mucho tiempo en el gobierno. De Castillo no lo sabemos, es una página abierta. Bueno, de hecho no son muy alentadoras, digamos, algunas declaraciones. Yo he visto, no sé, algunas entrevistas que le han hecho, en que se ve bastante débil en algunos pilares básicos, un conocimiento estructural de economía, por ejemplo, lo cual causa mucha incertidumbre, pero bien sabemos que una vez que se llega al gobierno y sobre todo pensando, y ahí te pregunto, Juan Pablo, respecto a ese sistema, es un presidencialismo debilitado, por así decirlo, un parlamento muy presente que juega un rol y él no va a contar quizás con las mayorías parlamentarias que lo puedan apoyar y mantener en el gobierno, porque las mociones de censura no tienen tantas dificultades, tantas barreras como pueden tener otro sistema presidencial, ¿no? Claro, bueno, Perú formalmente es un sistema semipresidencial, digamos, en el sentido que tienen la Sí. figura de una suerte de primer ministro. Como tú decías, está el voto de confianza, puede estar la moción de censura.
y eso pasó con los anteriores presidentes. Ahora, es un parlamento unicameral, el parlamento en estos momentos está tratando de pasar unas reformas express, digamos, para volver a la bicameralidad, que son de alguna manera unos seguros que quieren tener ante lo que se ve como el triunfo de Castillo. Pero sí, o sea, si es que las instituciones funcionan bien, claramente Castillo va a tener que hacer muchos gestos y tender muchos puentes, porque no tiene mayoría. O sea, de hecho, la derecha en Perú está, digamos, tiene el dominio del Congreso. O sea, tendríamos una presidencia de izquierda y un Congreso de derecha. Así Como que, justo lo opuesto que ha ocurrido en Chile, digamos. sí, sí. Y en Ecuador también, que ganó un presidente de derecha, pero el Congreso mayoritariamente de izquierda. Bueno, es bastante sano esto porque produce contrapesos interesantes justamente para detener espíritus quizás muy reformistas que pudiesen perjudicar finalmente a los diferentes países y sobre todo pensando en que Latinoamérica en general ha sido muy proclive a bandazos, entonces estos contrapesos son bastante interesantes. Mason, te pregunto, viéndolo, bueno, tú eres norteamericano, has visto nuestros países en general y Chile en particular, con una mirada bastante fresca. Yo he conversado muchas veces contigo, incluso a veces irónica, incisiva, lo cual me parece muy sano, y creo que hace falta eso, una visión así punzante. Y te pregunto, ¿cómo puedes observar esto y cómo has visto quizás, haciendo un símil, una comparación, esto que estuviste viendo de Perú, lo que has visto de Chile, qué similitudes, qué diferencias, viéndolo incluso de tu mirada, que es tan particular, te pregunto. Sí, bueno, se me ocurrió un chiste justo al respecto de la idea, Dale. que parece que el nuevo consenso de Washington parece ir hacia el populismo. Es muy extraño ver cómo la región cómo ha ido formando un poco de este sensacionalismo político para, como bien dijo Juan Pablo, prometer mucho, pero no necesariamente cumplir en la mejor forma. Y honestamente, cuando empecé a ver como la política originalmente propuesta por Castillo, yo decía, o sea, hemos intentado proyectos similares en muchas partes del mundo anteriormente y nunca han rendido los frutos esperados, por decir lo mínimo. Eh, pero cuando vi ya la propuesta más moderada, parece que están yendo más por un modelo así de sustitución de importaciones. Es como extraño, porque veo que hay un poco de contradicción en lo que buscan, que quieren impulsar la industria, por ejemplo, la industria textil y calzado, que ya tienen muy importante, pero también quieren proteger a la industria agropesquera. Entonces hay como una contradicción ahí que va a ser muy interesante. No sé cómo el escenario político va a terminar afectando esto, pero de los pequeños o de los grandes stakeholders ahí tengo poco conocimiento. No sé si Juan Pablo, tú tienes una visión muy importante y tu rol que cumple justamente la promoción del comercio entre Chile y Perú. ¿Qué líneas de base ves o qué preocupaciones y qué desafíos y qué posibilidades ves en este escenario? ¿O piensas que la economía va a seguir corriendo por un carril y esto de alguna manera se va a moderar? No sé, pregunto. O sea, yo creo que claramente hay una moderación, o sea, cuánto se modere, eso está por verse, pero una cosa es llegar como candidato con todo tipo de promesas y otras que tener que administrar el país y tener que, además en una coyuntura muy compleja, porque económicamente, digamos, recién se está remontando la crisis, pero el Producto Interno Bruto peruano se contrajo más de un 10% el 2020. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo de generar empleo, generar riqueza, entonces tú no puedes llegar con una terapia de shock de aplicar, digamos, todo tipo de reformas inmediatas. Así que yo creo que la misma realidad va a inducir una serie una moderación de todas maneras. Ahora, indudablemente que van a haber cambios, lo mismo que acá. O sea, por ejemplo, el sector minero. El sector minero, por más que le dijeron que va a tener que pagar 70% de impuestos y no 30% como está pagando ahora, bueno, no van a llegar probablemente a 70%, pero sí, en el fondo se les va a cobrar más impuestos, probablemente tiene que dejar más recursos en las comunidades, lo mismo que en Chile. O sea, yo creo que en el fondo la carga tributaria se va a incrementar, va a haber quizás mayor regulación del Estado, el Estado a lo mejor va a intervenir directamente en algunas áreas, pero son
cosas que creo que se vienen un poquito en todos lados, o sea, pero no creo así en una, o sea, bueno, pudiera pasar, pero no creo en una vuelta de tortilla así brutal de la noche a la mañana. Y además que no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, bueno, pero sabemos que en el Congreso, los partidos políticos en Perú muchas veces hay mucha movilidad y cambian las alianzas, pero no veo, al menos en este momento, que haya un espacio como para hacer así cosas tan drásticas. Y el tiempo tampoco es mucho, son 5 años, para salir de la crisis van a ser 2 a 3, recién después se tiene un poco ya de libertad como para pensar en cosas, entonces no lo veo. Pero me puedo equivocar como me he equivocado en todas las proyecciones de las encuestas. Y la posibilidad de que justamente al poco de asumir disuelva el Congreso, porque tengo entendido que esa posibilidad está, ¿no?, sobre la mesa. Lo puede disolver pero tiene que cumplirse unos requisitos, que en el fondo el Congreso no te apruebe tu gabinete. Entonces, cuando son los votos de confianza, tengo entendido que si 2 veces se rechaza la propuesta de gabinete, puede el presidente disolver el Congreso. Pero no es así de la nada, digamos. O sea si uno fuera a recomendarle, pero podríamos decir de mala fe, por así decirlo, pon un gabinete muy radical, te lo van a rechazar y puedes jugar al gallito, ¿no? Esa sería como la apuesta si él quisiera llevar las cosas a último término, ¿no? Sí, pero probablemente el Congreso obviamente no va a querer tampoco, o sea, si ya este Congreso tiene mayoría de derecha, van a tratar de mantenerlo, no van a pisar el palito, creo yo, sino que le podrán rechazar una vez, pero si no la otra, bueno, está bien, pero en el fondo una cosa es aceptarlo y otra que los ministros puedan proceder, digamos. Bueno, interesante análisis, ha habido muchos datos muy esclarecedores. Bueno, les agradezco muchísimo su participación, Juan Pablo, Mason. Además ha sido muy agradable reencontrarnos después de algunos años. Por supuesto que están invitadísimos a una próxima emisión, e incluso es más, ustedes pueden elegir el tema, simplemente nos informan y aquí estamos a eso de las 20 horas o a las 20-30 horas, según vuestra conveniencia. Bueno, Juan Pablo, Mason, un gran abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a ustedes. Chao. Igual. Chao. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estamos. Bueno, te presento, Jorge, a Pablo Embry. No sé si se conocían. No me acuerdo, lo conocía. Puede que sí, puede que no. Pablo Embry, estamos completamente en directo en este instante, Jorge, en el programa. Bueno, Pablo es un dirigente social, es de Junta de Vecinos, presidente de Junta de Vecinos San Marcos, ¿no? Y bueno, y Jorge, para los que no conocen, tiene una gran labor